Muy buenas noches, hermanos, familia y amigos que nos acompañan en esta noche. Es un honroso privilegio para mí el poder compartir con ustedes un tema de doctrina. Y quiero invitarle, mi hermano, que me acompañe. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos bendiga y que nos hable. Amén. Que sea Él el que nos guíe con su Santo Espíritu a toda la verdad y que podamos recibir esta palabra, atesorarla y ponerla en práctica. Amén, mis hermanos. Acompáñenme, póngase de pie, mi hermano. Padre Celestial que estás en los cielos, Señor, en esta noche venimos agradeciéndote, mi amado Dios, por la bendición que nos das de poder acercarnos a ti, Señor, por medio de esta oración, Señor, y con una actitud de necesidad, Señor, con una actitud, Señor, de menesterosos venimos delante de ti, Señor. Venimos suplicándote, Padre, que nos bendigas en esta noche, que tú nos hables, Padre, que esta palabra no regrese vacía, Señor, sino que cumpla el propósito para la cual tú la vas a enviar, Señor. Por favor, te pido que me unjas con tu Santo Espíritu, Señor. Llena mi boca con tu palabra, Señor, y permite que hoy todos podamos aprender, ser edificados y ser bendecidos, Señor. Por favor, dame libertad, Señor, dame paz en mi corazón y permite, Señor, que todos podamos disfrutar el tema, Señor. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues, mis amados hermanos, en esta noche yo le quiero hablar de este estudio, de este tema llamado diezmos y ofrendas, ¿verdad? Es un tema de doctrina básica y que es muy importante, es sumamente importante. Amén. Entonces, vamos a, sin más preámbulo, mi hermano, a iniciar, y quiero invitarlo que me acompañe a Malaquías capítulo 3, versículo 10. Dice la palabra: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Interesante, hermano. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Entonces, aquí podemos ver claramente en este pasaje en donde es uno de los versículos donde aparece la palabra diezmo. Amén. También podemos ver en 2 de Corintios capítulo 9, versículo 7, dice la palabra del Señor: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Aquí nosotros podemos ver que de lo que se está hablando es de la ofrenda. Cada uno dé como propuso en su corazón. Esto no es el diezmo. Aquí muy puntual se logra entender que no es el diezmo, porque aquí dice cada uno dé como propuso. Es algo que uno propone en el corazón. Aparte es el diezmo, porque el diezmo sí te está diciendo tráeme la 10ª parte. Aquí no te pone ninguna cantidad, ningún límite para arriba y ningún límite para abajo. Amén. Porque Dios ama al que ofrenda. Así lo podríamos entender, ¿verdad? Aquí se encierra lo que es la ofrenda. Dios ama al dador alegre. Amén. También, si me acompañas, vamos a ir a Deuteronomio capítulo 16, versículo 17. Dice la palabra del Señor: cada hombre dará lo que pueda,
de acuerdo con la bendición que el Señor tu Dios te haya dado. Es importante. Este pasaje encierra lo que son los diezmos y las ofrendas. En este pasaje estamos viendo, hermano, que dice cada uno dará de lo que pueda, pero no solo se queda ahí, de acuerdo con la bendición que el Señor tu Dios te haya dado. El diezmo es de acuerdo a lo que Dios te haya dado, no de lo que no tienes. El diezmo es de todo lo que Dios te haya dado, del total de lo que Dios te ha dado, tienes que sacar el 10%. Amén. Pero también se aplica a las ofrendas, porque dice, cada uno dará lo que pueda de acuerdo con la bendición que el Señor le haya dado. Entonces, y la ofrenda también es de acuerdo, ¿sí? La ofrenda también es de acuerdo a lo que Dios te haya prosperado también. Amén. O sea que aquí, si podríamos poner una palabra clave, es de acuerdo a la bendición que el Señor tu Dios te dio. No de lo que no te ha dado, sino de lo que Dios te dio. Amén. Eso es bien importante, ¿verdad, mi hermano? No de lo que no puedas, no, de lo que tú puedes. Esto es otro punto importante. No va uno a dar lo que no puede. Digamos que alguien, qué sé yo, mi hermano, que alguien gane 100 quetzales y quiera dar 95 y todavía tiene que sacar de su presupuesto para la primicia, cosecha y el rebusco. Entonces, creo que ahí, a menos que sea un rema de Dios, creo que ahí está dando algo que a menos que tenga la dirección de Dios, si no lo hace con dirección de Dios, ahí va a tener problemas. Por eso es que dice de acuerdo a la bendición que Dios te haya dado. Amén. Ok. Entonces, también aquí hay algo bien importante, bien importante. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí también este versículo encierra los dos puntos que estamos tocando, el diezmo y la ofrenda. ¿Por qué? Porque estos son imposibles que tú y yo los podamos dar si no lleva este ingrediente, que es el amor. Porque aquí el Señor nos lo deja bien gráfico, el ejemplo. De tal manera amó Dios que dio. ¿Cómo podemos dar sin que nos duela? ¿Cómo podemos dar, hermano, sin que nos cueste? ¿Cómo podemos dar, hermano, sin que estemos renegando en algún momento? Porque si nos enamoramos de Dios, si amamos a Dios, vamos a querer agradarlo, ¿sí? Y al agradarlo por el amor que le tenemos, es que, hermano, cuando uno ama, uno quiere agradar. Amén. Entonces aquí el ingrediente que es sumamente importante y que si no se tiene, es casi imposible que se pueda dar. Porque si no hay amor, ¿cómo vamos a...? Por eso aquí dice, de tal manera amó Dios que dio a su Hijo. Y este es un punto interesante. La mejor ofrenda que se haya dado en la tierra, la dio el Padre, Jehová Dios. Amén. Al dar a su Hijo. Esa ha sido la mejor ofrenda que alguien haya dado en la tierra. Se llama Jesucristo. Él es la mejor ofrenda que pudo alguien dar. Y Él es el Padre fue el que dio. Pero ¿cómo pudo el Padre despojarse de esa ofrenda tan valiosa, de esa ofrenda tan inmensa, tan maravillosa, que se llama Jesucristo? ¿Cómo? Aquí lo dice, porque de tal manera
Aquí es importante que veamos la expresión de tal manera. O sea, aquí está diciendo, es que él amó a la n potencia, no tuvo límites, hermano. Si Dios es amor, Jesús es amor. ¿Y cuánto se puede medir el amor? ¿Se podrá medir a Jesús? No se puede medir. O sea, entonces la ofrenda que el Padre dio fue carísima, fue valiosísima. Pero ¿cómo la pudo dar? ¿Por qué no dijo, voy a dar 100,000 corderos? ¿Por qué no voy a dar, voy a hacer otro Adán y lo voy a dar como ofrenda? No, él dijo, voy a dar mi mejor ofrenda. ¿Cómo se despegó de ella? Porque de tal manera amó. Entonces aquí el Señor nos deja ver que vamos a poder dar con libertad cuando tengamos el ingrediente amor. Si nosotros amamos a Dios, se va a dar, hermano, no duele. Amén. Entonces, tanto el diezmo como la ofrenda. Sigamos entonces. En Primera de Corintios, de Crónicas, capítulo 29, versículo 14, dice, pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto? Porque de ti proceden todas las cosas, y de lo recibido de tu mano, eso te damos. Amén. ¿De qué damos? De lo que recibimos de Dios. Entonces, vuelvo a la carga una vez más a decir, hermano, se da de lo que Dios le da a uno. ¿Y qué le da a uno Dios? Su trabajo, le da el sueldo, en los negocios. Amén. Lo que de la mano de Dios. Esto es bien importante, hermano, porque hay cosas que no vienen de Dios, de esas no hay que dar. Por cierto, un paréntesis, hay cosas como negocios ilícitos, como cosas que no son lícitas, o digamos que alguien trabaje, hermano, de algo deshonesto, digamos. Eso no podemos decir de lo que recibo de tu mano, porque eso no lo dio Dios. Digamos, por ejemplo, que yo hablara digamos, de una ofrenda de prostituta, de una ofrenda de narcotráfico. De eso no es correcto. ¿Sí? ¿De qué se da? De lo recibido de la mano de Dios. De eso se da. Eso es otro punto bien importante. Amén. Ok, gloria a Dios. Vamos a entrar al desarrollo y comencemos hablando del diezmo. Aquí vemos en la gráfica, hermano, el 100% lo que recibimos y el diezmo. Ahí lo mira, mire, el diezmo. Eso es lo que dice la palabra que es el diezmo. Ese diezmo es la 10ª parte de lo que tú recibes, es de Dios. Eso es de Dios. Amén. Entonces vemos ahí el 90%. Y el 90%, hermano, es lo que vamos a tomar como consumo personal, y también el renglón para el pobre, para los huérfanos, para el extranjero. De ahí vamos a sacarlo. Pero el 10%, ese no se toca. Ese no se toca. Ese le pertenece a Dios, a Jehová Dios. Amén. Entonces, comencemos a verlo el diezmo. Veamos aquí en Hebreos 7, versículo 8. He aquí, ciertamente hombres mortales reciben el diezmo. Aquí vemos, hermano, interesantemente la palabra diezmo, por si alguien, hermano, lo critica a uno, le dice, es que el diezmo del Antiguo Testamento. No, también lo vemos en el Nuevo. Aquí lo vemos, mire, aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero allí
lo recibe uno de quien da testimonio de que vive. Amén. Entonces, el diezmo lo podemos ver tanto en Malaquías, capítulo 3, versículo 10, como en Hebreos, capítulo 7. Pero también hay otro versículo donde se puede ver. Pero no me quiero adelantar. La palabra diezmo viene de la palabra hebrea 46-43, que es la palabra ma'asar. Ma'asar. La palabra 46-43. Y aquí lo podemos ver en el diccionario Strong, que es la palabra aquí dice ma'aser. Y dice, y que viene de la raíz principal 6240, décimo, dice diezmo también, décima parte, diezmar y diezmo. De allí viene lo que es la palabra diezmo. Pero también esto es del hebreo. Ahora vamos a ver también que en el griego también podemos encontrar la palabra diezmo. La palabra diezmo también del diccionario Strong es la palabra griega 1181, decate, ¿verdad? O decate, que es femenino 1182, que es décimo, como en porcentaje, técnicamente diezmo. Entonces, ahí podemos ver entonces tanto en la raíz hebrea como en la raíz griega lo que es la palabra diezmo. Decate y maaser. Amén. Ok. Vamos a ver. Forma correcta de diezmar. Debe traerse a la iglesia. Forma correcta de diezmar debe traerse a la iglesia. Miremoslo. Malaquías capítulo 3 versículo 10. Dice la palabra, el famoso pasaje, ¿verdad? Donde encontramos lo del diezmo. Traed todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa y ponedme ahora a prueba en esto. Ok. ¿En dónde se debe de dar? Dice traer diezmo al alfolí. Cuando miramos, hermano, esa palabra alfolí es la palabra otzar. Es la palabra otzar. Entonces se tendría que leer traer los diezmos al otzar. Amén. Y esa palabra otzar viene de dos palabras hebreas. Y viene de estas, mire, de la palabra bayit otzar, que lo que se entiende es, bayit es casa, edificio, hogar, familia, tierra, y otzar, que es depósito, alfolí, almacén, bodega, granero, tesorería, tesoro. Entonces lo que nosotros podríamos entender ahí es traer los diezmos a la bayit otzar, que es a la casa del tesoro. Y la casa del tesoro es la iglesia. Es el lugar donde el Señor estableció, en donde nosotros, hermano, comemos espiritualmente hablando, en donde nosotros nos alimentamos. Esa es la casa, la bayit otzar, la casa del tesoro. Mucha gente en algún momento le pregunta a uno, hermano, mire, y mi diezmo, ¿será que me da chance de darlo y repartirlo en los semáforos a los pobres y repartirlo a los niños que están ahí en la calle, a los viejitos? No, hermano, no, porque aquí claramente dice traer los diezmos a la casa del tesoro, y la casa del tesoro es la iglesia. Es importante que lo logremos ver. También quisiera, vamos a ver, en ese Malaquías capítulo 3, vamos a ver.
Solo quiero ver algo aquí que me llamó la atención ahorita. Malaquías 3, 5, vamos a ver por lo menos. En el Malaquías 3:8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando, pero decís, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Verso 9, con maldición estáis malditos, porque vosotros la nación entera me está robando. Es importante, mi hermano, que nosotros tengamos claro que el diezmo, hermano, no solo lo podemos ver en Malaquías, no solo lo podemos ver en Hebreos capítulo 7, sino también lo podemos ver, hermano, en Génesis capítulo 14. Y de veras que no sé por qué ese no lo puse, pero lo vamos a ver. Génesis 14. Vamos a ver. En la Biblia el día sí dice... ¿Cómo dice? Malaquías 3:10, en la Biblia el día, Ajá. traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo. Y así habrá Qué interesante. En mi casa. En el al día. En la al día. Vamos a verla al día, mis hermanos. Esa está muy interesante. Es en Malaquías 3:10 en la versión al día. Sí. Ok. Vamos a ver. Deme. Ahorita lo vamos a... No sé por qué no lo... Pero... Sí, ya la pusiste. Sí. Vamos a verlo otra vez. Ay, Dios mío. Ok. Entonces, traer los diezmos, ¿a qué dice? A la iglesia. Al templo. Al templo. Ok. Entonces, ahí está claro. Aquí en el original es en el Bayit Otzar, en la casa del tesoro. Amén. Sigamos. Ok. Y también lo vamos a sustentar esto en dónde se va a dar el diezmo, porque en Deuteronomio 12, versículo 11, en la versión moderna Prat, segunda edición, dice: entonces habrá cierto lugar que Jehová vuestro Dios escogerá para hacer habitar en él su nombre. Ok, hablando de la iglesia. Allí llevaréis todo lo que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y las ofrendas alzadas de vuestras manos, y todo lo más escogido de los votos que hubierais prometido a Jehová. Pero ¿en dónde podemos ver? ¿Por qué podemos deducir que es en el templo, que es en la iglesia? Porque desde el momento que dice, lo llevaréis donde a vuestros holocaustos y sacrificios, esos son en el templo. Amén. Esos, hermano, tendría que haber un sacerdote para poder presentar los holocaustos y presentar los sacrificios. Y eso sí y solo sí, en el único lugar es en el templo. Y los sacerdotes de ahora, pues somos nosotros, los ministros, los pastores. Amén. Solo ahí, donde dice, llevaréis todo lo que yo os mando, vuestros holocaustos y sacrificios. Holocaustos y sacrificios presentados por ¿quiénes? Por los sacerdotes, por los levitas, que en este tiempo son los ministros. O sea, no es en cualquier lado, ¿verdad? Y las ofrendas alzadas, los diezmos pero dice el lugar que Jehová vuestro Dios escogerá para hacer habitar en él su nombre. Eso es, hermano, en los templos, en las iglesias donde el Señor ha establecido, hermano, un altar de fuego, donde el Señor ha puesto ahí la nube
la presencia de Dios que habita ahí. Amén. No es en cualquier lugar donde uno presenta sus diezmos y ofrendas. Eso me gustaría que estuviera bastante claro. Amén. Prácticamente yo tendría que decir, si